Para todos los que tenemos preocupaciones por un familiar, un amigo, un ser querido que no siempre parece estar tomando las decisiones más correctas, Nefi tiene una lección para nosotros. En este caso, Nefi acababa de tener su visión en cuanto a todo lo que iba a pasar para su descendencia, ¿no? Él vio las guerras y rumores de guerra, vio la destrucción, vio la venida de Cristo a las Américas, vio también los años de prosperidad y volvió a ver los años de decadencia y vio cómo todo se arruinó para pronto. Y en este momento, Nefi hace una conclusión bien interesante acerca de sus sentimientos y acerca de lo que aprende y la lección que nos deja a nosotros que estemos en una situación similar. En el versículo 7 del capítulo 26 de segundo Nefi dice: «Oh, el dolor y la angustia de mi alma por la pérdida de los de mi pueblo que serán muertos. Porque yo, Nefi, lo he visto y casi me consume ante la presencia del Señor». Quiero que profundicemos un poco en los sentimientos de Nefi, porque si bien es cierto que tú y yo y todos nosotros tenemos a alguien porque nos preocupamos de su futuro y las decisiones que está tomando, quiero que reflexiones en el hecho de que tú y yo nos preocupamos por una posibilidad. La persona está tomando malas decisiones y es posible que le vaya mal por este camino que está tomando y es posible que acabe hasta allá y es una posibilidad. En el caso de Nefi era una certeza. Nefi sabía, dice aquí, yo Nefi lo había visto. Nefi sabía que su posteridad iba a degenerar en la incredulidad. Nefi sabía que iban a acabar en algún momento siendo peores que los lamanitas. Nefi sabía que en algún momento iban a ser justos, pero otra vez acabarían por ser exterminados por sus iniquidades, de acuerdo al libro, ¿no? Nefi lo sabía. No había duda en él, ya lo había visto, el Señor se lo había revelado y quiero que sientas lo profundo que es eso porque espero que ni tú ni yo jamás recibamos una revelación del estilo: sí, tu hermano que se alejó de la iglesia ya jamás va a regresar. ¿Imaginas una revelación así sobre tu pareja, alguno de tus hijos o alguien que quieras que el Señor te revele? La verdad es que ya va para la destrucción, ya. Sería horrible. Bueno, Nefi estaba teniendo esa experiencia y tiene mucho sentido lo que escribe. «Oh, el dolor y la angustia de mi alma». Claro que sí, si a nosotros nos preocupa solo la posibilidad de que le vaya mal, imagínate saber que ya le va a ir mal y que su destino está básicamente pactado, ¿no? Nefi dice: lo he visto y casi me consume ante la presencia del Señor. Esos eran los sentimientos de Nefi en ese momento. Ahora, a pesar de que nosotros, espero, jamás tengamos una situación como la de Nefi, la preocupación que nosotros sentimos por nuestros seres queridos también es real. Y muchas veces se siente así. El dolor y la angustia de mi alma casi me consumen frente del Señor por pensar que a esta persona le podría ir así por las decisiones que está tomando. Y puede ser por un hijo, una hija, puede ser por tu pareja, puede ser esta preocupación por alguien que ministras, alguien a quien sirves, alguien a quien quieres. Ahora que esta preocupación sabemos que es real en todos nosotros y que todos tenemos a alguien por quien nos preocupamos por las decisiones que está tomando, viene la lección de Nefi. ¿Qué es lo que nos enseña Nefi? ¿Qué es lo que hace el profeta cuando tiene esta sensación y este dolor en su corazón? Dice Nefi: yo lo he visto y casi me consume ante la presencia del Señor, pero tengo que clamar a Dios, tus vías son justas. Ahora, hay dos maneras en que nosotros podemos entender esta escritura. La primera tiene que ver con: bueno, Señor, es justo. Si esa persona toma esas decisiones, pues sí, es justo que le pase lo que seguramente le va a pasar y sabemos que va a pasar. Por ese lado, Nefi podría estar diciendo: pero bueno, tus vías son justas, así que claro, si la persona toma esas decisiones, es justo que le pase lo que le tiene que pasar, ¿no? Sin embargo, creo que para esperanza de todos hay una segunda manera de interpretar este pasaje. Y es que no por nada el Señor es el juez. Y vamos, es un juez justo. Y esto tiene que ver con una justicia que ninguno de nosotros podemos alcanzar. No importa cuánto nos esforcemos por ejercer un justo juicio, jamás seremos tan buenos como el Señor para hacerlo. Por el simple hecho de que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. Él es capaz de ver todos aquellos detalles que nosotros no vemos. O en el caso de que sea un ser querido, tal vez tú sí ves esos detalles. Tú sí puedes decir: oh, es que se está alejando de la iglesia, pero en realidad fue por este pleito que tuvo con este hermano, o fue esta situación, o fue, por favor, no lo juzguemos de más, no es como que sea débil, es que tuvo ¿sabes? Contexto. El Señor en su juicio también toma en cuenta el contexto, el corazón de la persona, y no solo en cuanto a su rectitud, también en cuanto a sus dolores y pesares.
Cuando nosotros pensamos en ese juicio justo, casi podemos ver a Nefi no solo diciendo, bueno, pues sí me duele, pero pues hay ellos, ¿no? Pues ya son pecadores, pues que les toque lo que les toca. Parece más bien que Nefi está diciendo, Señor, tengo que clamar, confío en tu justicia plenamente y sé que vas a dar el mejor juicio con la mayor misericordia posible a estas personas que quiero. Sé que tomarás en cuenta sus experiencias, lo que saben del Evangelio, lo que no saben del Evangelio, la fortaleza de su testimonio, el nivel de su conversión, la profundidad de su conversión. Sé que tomarás en cuenta todo porque eres justo y no va a ser un juicio precipitado de, te fuiste a la iglesia, ya está. No, va a ser un juicio justo. Y creo que en este sentido la lección, si podemos materializarla en una sola frase, la lección de Nefi es, confía en el Señor, confía en su justicia, confía en su misericordia, confía que esa justicia no existe sin la misericordia, que trabajan como una sola. Confía en que Él podrá ver todo lo bueno que tú ves en esa persona y que no lo va a pasar por alto en su juicio. La lección de Nefi es soltar. Ahora, no creo que signifique que Nefi diga como, bueno, ya no me importa, ¿no? Es un soltar un poquito diferente. Y creo que quiero explicarlo o expresarlo con una experiencia. En una ocasión una amiga me estaba contando de un amigo que tenía y que ella se esforzaba mucho por ayudarlo porque este amigo estuviera bien, pero este amigo solía pues tomar las malas decisiones, volver a estar mal, un ratito estaba bien, pero volvió a tomar malas decisiones y mi amiga ya estaba en un punto de angustia, ¿sabes? Estaba muy preocupada, yo la veía muy desvivida por esta situación. Y entonces un día hablé con ella y le dije, creo que si bien es cierto que debemos preocuparnos por los demás y buscar su bienestar, creo que hay un punto donde nosotros mismos acabamos perdiendo nuestro bienestar por tratar de buscar el bienestar de otro. Y le decía, creo que eso no está bien, creo que no se busca ese desequilibrio en el Evangelio. Creo que cuando Jesús dice, te perderás a ti mismo, no quiere decir te desequilibrarás y te abrumarás y te angustiarás. No, creo que no ese es el significado de la Escritura. Bueno, lo que le dije tal cual fue, creo que deberemos pensar en el ejemplo del Salvador. Cuando nosotros vemos al Salvador en estos últimos encuentros con sus apóstoles, le dice a Pedro, cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Caray, el Salvador había pasado 3 años con Pedro y no se había convertido, y el Salvador se estaba despidiendo de él. Y tú y yo podemos pensar como, o sea, imagínate, tú eres el líder, te encargaron a 12 personas por 3 años, y resulta que el último día ves que la persona principal, la que deberías, o sea, que debería ser la roca, no está convertida. Creo que a todos nos daría una crisis de liderazgo, diríamos, no podemos avanzar, no puedo ser relevado hasta que por lo menos quede bien, ¿no? Y tal vez, pienso yo, estando en esa situación, tal vez sí me obsesionaría, ¿no? Sí diría, no, pues es que por lo menos debo de dejar bien. Pero El Salvador no hizo eso. El Salvador no dijo, híjole padre, ¿sabes qué? Retrasa tantito, o más bien pospon tantito la crucifixión porque tengo que ver unas cosas con Pedro que no quedaron muy bien todavía. No. El Salvador siguió adelante con su misión, a pesar de que del todo Pedro no estaba bien, si podemos decirlo así, en cuestión de su conversión en la iglesia. ¿Qué lección aprendo de esto? Que si bien es parte de nuestra misión el ayudar a otros, es probable que el ayudarlos o enfocarnos solo en eso nos descuide de misiones o objetivos o propósitos o cosas que el Padre requiera de nosotros que son más importantes. Y espero que tenga sentido, hablando de perspectiva. En pocas palabras, no detenemos nuestro avance espiritual, no detenemos nuestro avance en el camino de Dios, en la senda de los convenios, no detenemos nuestro progreso por otras personas. Y espero que esto no esté sonando arrogante, realmente no creo que lo sea, es parte de nuestro propósito y de nuestro deber el ayudar a otras personas. Pero incluso el Salvador se quedó con Pedro diciendo, cuando te conviertas, 3 años habían pasado. Y el Salvador decía, cuando te conviertas, yo tengo que ir. Pero cuando te conviertas, acuérdate de esto, yo me tengo que ir. Entonces lo que aprendí del Salvador es que si bien no era que no le importaba a Pedro, no, se preocupaba por Pedro, el Salvador también tenía un equilibrio en esa cuestión de, mira, sí, Pedro no está del todo bien, pero le he ayudado, le he servido, le he ministrado, he estado aquí. No puedo desvivirme del todo por él, porque también tengo otras cosas que sí debo de hacer y que son importantes que haga. Y compartiéndole esta tal vez como
idea, mi amiga, fue que me decía, bueno, tiene sentido, ahora entiendo esta parte. Lo que yo creo que es importante pensar, en este caso, volviendo a la escritura, Nefi, no creo que Nefi haya sido, bueno, pues ya está, los dejo a la justicia del Señor y que ahí me los cuide, ahí te los encargo, Diosito. No, creo que Nefi siguió trabajando por su familia, creo que Nefi siguió trabajando en lo que tenía que hacer, pero sabía que no podía desvivirse preocupado por las generaciones después de la venida de Jesucristo que iban a degenerar. Nefi también tenía que enfocarse en las planchas, tenía que enfocarse en su familia, tenía que enfocarse en ser el hombre de Dios que necesitaba ser en ese momento. Y muchas veces nosotros, por ayudar a una persona en buena intención, no vemos en qué momento la balanza se pierde y acabamos perdiendo nuestra, digamos, sí, cosas importantes que incluso Dios necesita que hagamos, las acabamos perdiendo por ayudar a otros. Es esta idea de intentando salvar a otros me acabo perdiendo a mí, pero no de ese buen perder del que habla el Evangelio. En conclusión, definitivamente es triste cuando vemos a una persona tomar decisiones que creemos que le están llevando a un lugar que no es bueno para ella, para él, que incluso como Nefi tal vez a veces podemos ver con claridad no, esa decisión no la tomes, pero creo que la lección de Nefi, incluso del Señor y el ejemplo de Cristo es ayuda, sirve, ama, expresa, enseña, pero también confía en Dios y confía en la persona. A veces las personas tienen que experimentar sus propias experiencias, tienen que aprender en su propia vida. Y si nosotros hemos hecho lo correcto, hemos compartido, hemos testificado, hemos enseñado, hemos dado un buen ejemplo, creo que como Nefi podemos decir, Señor, tus vías son justas y confío plenamente en lo que pase de aquí en adelante. Ahora, en esta misma línea de aprendizaje llegamos a una lección que nos enseña tal vez por qué es que nosotros no estamos dispuestos a soltar el progreso espiritual de otra persona. La traducción del libro de Mormón contiene una lección fascinante acerca de la obra de Dios. En el capítulo 27 de Segundo Nefi aprendemos acerca de cómo iba a ser el proceso de traducción y leemos en el versículo 15. Mas he aquí, acontecerá que el Señor Dios dirá a aquel a quien entregará el libro, toma estas palabras que no están selladas y entrégalas a otro, para que las muestre al instruido, diciendo, te ruego que leas esto. Y el instruido dirá, trae aquí el libro y yo las leeré. Versículo 17. Y el hombre dirá, no puedo traer el libro porque está sellado. Entonces dirá el instruido, no puedo leerlo. Por lo tanto, dice el Señor, acontecerá que el Señor de nuevo entregará el libro y las palabras que contienen al que no es instruido, el cual le dirá, oye, pero yo no soy instruido, ¿cómo las voy a traducir? Entonces el Señor Dios les dirá, los instruidos no las leerán porque las han rechazado. Y yo puedo efectuar mi propia obra, por tanto tú leerás las palabras que yo te daré. Esta lección es interesante. Estamos hablando de el libro de Mormón. Llevan unos caracteres a una persona bastante instruida y dice, bueno, yo no puedo leer esto, etc. Y entonces regresan y le dicen, bueno, toma tú, vamos a ponerle nombre, José, y tradúcelo tú. Y dice aquí, el no instruido va a decir, pues es que yo no soy instruido. ¿Cómo voy a hacerlo si el instruido no puede? ¿Cómo yo voy a hacerlo si no soy instruido? Y el Señor le dice, los instruidos no las van a leer, las han rechazado. Yo puedo efectuar mi propia obra. Leerás las palabras que yo te dé. La lección aquí interesante tiene que ver con esta frase de yo puedo efectuar mi propia obra. Y es que muchas veces, retomando un poquito el tema de esto, que a veces nos centramos tanto en salvar a alguien que acabamos perdiéndonos a nosotros mismos, a veces creemos como si tanto el Señor o otra persona necesitara realmente de lo único y lo maravilloso que son nuestras habilidades. Sí, como si la persona, por ejemplo, que se está alejando de la iglesia necesitara únicamente mi testimonio, o mi fortaleza, o mi lo que sea. O el Señor necesitará solo mis talentos, que son mis talentos los únicos que puedo ocupar. Como si fuera yo el instruido que menciona aquí. Esa es la lección que se le está dando aquí incluso a José, diciendo como, pues sí, no me importa que no seas instruido. ¿Tú crees que yo necesito un instruido? Yo puedo hacer mi obra por mí mismo. Y si nos ponemos del otro lado, de que a veces nos sentimos como muy instruidos, o que conocemos mucho sobre Dios, o que tenemos un fuerte testimonio, lo que sea, es como, para mí es como de, no necesariamente necesito ese tipo de cosas. Recuerdo una ocasión que estábamos buscando
a llamar a alguna persona para una responsabilidad importante que se estaba dando en la estaca, y recuerdo que yo estaba un poco abrumado. Decía, bueno, éramos 3 personas las encargadas del asunto y estábamos platicando acerca de qué podríamos hacer, las personas que habíamos visto, orábamos para recibir inspiración, etcétera, y en eso lo compartí con una amiga, y recuerdo que le decía, es que estamos buscando una persona que tenga estas características, etcétera, etcétera, y recuerdo que ella me dijo, bueno, tal vez no encuentran una persona con todas esas características y habilidades, pero si encuentran una persona que tenga un testimonio, que ame a Dios y que quiera aprender y servir, estoy segura que se las pueden enseñar. Y para mí fue un cierto, tiene sentido. Tiene sentido. Estamos buscando al instruido y olvidamos que Dios puede hacer su propia obra, que no necesita al instruido, que puede tomar al no instruido y hacer la obra igual o incluso mejor que con el instruido. Y en muchas ocasiones nosotros somos ese instruido en cuanto a los asuntos espirituales. A veces sentimos que, no, es que yo sería el mejor obispo, no, es que yo sería la mejor no sé qué, ¿sabes? O sea, a veces sentimos, yo debería de hacerlo porque seguramente lo puedo hacer mejor. Y ¿sabes qué? A veces sí, a veces no. No me voy a poner a debatir eso justo ahora. Pero lo que creo que es importante que sepamos es que el Señor puede hacer su obra. Y por más únicos y especiales y maravillosos que sean mis talentos, pues no debemos dejar que se nos suban a la cabeza. El Señor puede hacer su obra, incluso sin mis maravillosos talentos y mi muy bonito y fuerte testimonio, que es muy valioso que lo tengamos, pero el Señor podría hacerlo. Y tal vez esa es parte de la respuesta de por qué a veces no podemos soltar el progreso espiritual de alguien o la obra que creemos que debería ir de cierta manera. Porque a veces pensamos que solo si sale a la manera en la que yo creo que es mejor, solo de esa manera saldría bien. Y pues no siempre es así. A veces hay que soltar y aprender que las personas aprenderán de otra manera y no es de esta manera. Y a veces hay que entender que la obra va a ir de esta otra manera y no de la que tú creías. Me fascina ver que el Señor nos enseña que los talentos, las fortalezas que tengamos, la instrucción que tengamos, ¿sabes? Cómo se manejan las cosas en la iglesia, la doctrina, cómo enseñar, todas esas cosas son valiosas. Y es bueno que hayamos sido instruidos en esas cosas. Sin embargo, el Señor puede hacer su obra sin el instruido. El Señor puede efectuar su propia obra. Y eso para mí me da una lección tremenda de humildad, de saber que es bueno cultivar nuestros talentos, es bueno cultivar nuestras habilidades, es bueno tener un testimonio fuerte, ministrar y sabes, todas las habilidades que tenemos para ayudar a alguien. Sin embargo, es importante recordar que no somos la única herramienta ni la mejor herramienta que existe y que el Señor puede tomar cualquier herramienta que Él decida y puede hacer un excelente trabajo porque el Señor, como dice aquí, puede efectuar su propia obra. Ahora, hay una lección fascinante, y cuando digo fascinante me refiero a fascinante, que encontré en 2 Nefi 27 y me llama mucho la atención, me puse a meditar bastante en ello y quiero compartirlo ahora contigo. 2 Nefi 27:25 dice, por cuanto este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón se ha alejado de mí, y su temor para conmigo es inculcado por los preceptos de los hombres. Yo me puse a pensar, y esta es una cita clásica para definir la apostasía y cómo estaba el mundo antes de la restauración y todo esto. Sin embargo, me puse a pensar bastante en esto. Su temor para conmigo le es inculcado por los preceptos de los hombres. Y yo me puse a pensar, oye, pero ¿será malo esto? Porque al final de cuentas las personas están teniendo temor de Dios, ¿no? Que es algo que luego ya falta, ¿no? Ya no hay temor de Dios. Pero si al final las personas tenían temor de Dios, ¿cuál era el problema en cuestión de la apostasía que se está representando o describiendo en este versículo? Y entonces me puse a pensar, ¿cuál sería el problema de que el temor que nosotros tenemos para con Dios sea inculcado por preceptos de los hombres? ¿Qué significa eso de que mi temor a Dios es inculcado por preceptos de los hombres? Y mientras yo meditaba en esto, lo primero que vino a mi mente fue lo siguiente que escribí aquí. Lo que nos enseñan de Dios y cómo comportarnos en lugar del profundo respeto que podemos sentir al conocerlo. Lo voy a repetir. Tal vez este versículo lo que está expresando es la diferencia que hay entre lo que nos enseñan otras personas de Dios y otras personas nos enseñan de cómo comportarnos versus el profundo respeto que nosotros obtenemos hacia Dios por llegar a conocerlo personalmente. Y tiene sentido porque el Señor diría, esto no es algo bueno, por más de que tengan respeto, no es algo bueno.
porque no es así como se esperaría que llegáramos al respeto. Para esto, y tal vez para profundizar más nuestro entendimiento de esta escritura, me gustaría que viéramos algunas definiciones que yo también revisé justo después de esto. Empecemos con la palabra temor. ¿Qué es temor? La guía para el estudio de las escrituras dice lo siguiente: el sentir temor a Dios es sentir reverencia y admiración por Él y obedecer sus mandamientos. Entonces hay tres conceptos principales. Tiene que ver con la reverencia, tiene que ver con la admiración y tiene que ver con la obediencia. Son tres cosas aquí. Pero estas tres cosas, por más que son buenas, ¿cuál es el problema de la escritura? Que son enseñadas por preceptos de los hombres. La reverencia, la admiración y la obediencia. Ahora, ¿cuáles son los preceptos? ¿Qué significa preceptos? Porque yo estaba pensando en preceptos como enseñanzas, doctrinas, ideas, pero no. Preceptos no significa eso. Si vamos al diccionario y buscamos la palabra precepto, dice mandato u orden que el superior hace observar o guardar al inferior o al súbdito. Es decir, que alguien desde arriba te lo está imponiendo. Y claro, podemos pensar en un estado, si nos vamos atrás en la historia, recordemos, la iglesia y el estado estaban unidos y pues lo que decía la iglesia era ley. Entonces, tu respeto, tu admiración y tu obediencia a Dios eran obligatorias. ¿Tiene sentido? Parece ser claramente que puede ser una definición de alguna época en donde así estuvo. Sin embargo, por más que tiene sentido que, claro, cuando las cosas de la iglesia eran ley, eran obligatorias para todos y si no te tocaba el castigo de la misma iglesia, cuando nos movemos hacia nuestro presente tenemos que encontrar una manera de aplicar este versículo a nosotros mismos y decimos, ¿en qué sentido mi respeto, mi admiración y mi obediencia hacia Dios podrían venir por obligación o imposición de alguna manera? Nos ponemos a cuestionarnos, bueno, ¿en qué momento tal vez yo viví la obediencia o el respeto hacia Dios por obligación? Y a veces puede ser por una obligación social, porque pues, alrededor los demás los respetan, tampoco queremos ser irrespetuosos. Tal vez puede ser por una cuestión familiar, porque mamá o papá nos hacían respetar y obedecer a Dios. Tal vez incluso puede ser por un líder que es muy insistente y acabamos diciendo, bueno, sí, lo voy a hacer porque al final esta persona que está diciendo que acate esto me está llevando a pues mostrar cierto respeto, tener cierta reverencia y pues obedecer a Dios. Pero entonces vemos el problema del asunto. El problema o lo que está definiendo la escritura aquí es, ay de este pueblo, porque esta obediencia no viene de que me conozcan. Viene de que están obedeciendo a alguien más. Ni siquiera me están obedeciendo porque me obedezcan a mí. Me están obedeciendo porque están obedeciendo a sus papás o al gobierno. Y a pesar de que es bueno, o puede ser un buen inicio, no es el ideal. Y es interesante esto, fíjate, porque al final de cuentas estamos describiendo este momento donde la admiración y obediencia a Dios viene por alguna imposición de alguna figura arriba de nosotros. Y esto se ocupa para definir parte de la apostasía. Es muy interesante pensar en eso, en nuestro propio crecimiento espiritual y cómo en algún tiempo todos hemos tenido ese punto donde más lo hacíamos tal vez por compromiso por alguien que estaba ahí o los misioneros o algo más. Y entonces nuestra obediencia o respeto a Dios venía por más bien como mandato de alguien más. Y eso era parte de una lejanía que nosotros teníamos hacia con Dios. Pero a medida que nos acercamos vemos lo que realmente debería pasar. Que es que esa admiración, ese respeto y esa obediencia viene del que nosotros lo conocemos personalmente. Básicamente podríamos decir que la escritura dice, ay de aquellos que no han visto el evangelio como una manera de vivir, sino solo como reglas que seguir. ¿Tiene sentido? No llegas a conocer a Dios, solo conoces sus reglas y pues las vives porque ya qué más te queda. Pero lo fascinante es que entonces nos enseña, al enseñarnos lo que está mal, también nos está enseñando lo que está bien. Tiene que ver con este sentimiento de admiración y de reverencia y de obediencia porque conozco a Dios, porque sé quién es, porque lo he visto a través de las escrituras. Conozco su carácter, conozco su naturaleza, sé quién es y me fascina quién es. Me maravilla su amor, su paciencia, su longanimidad, su rectitud, su perfección. Lo admiro. Lo respeto. Y debido a que quiero que me enseñe cómo llegar a ser más como Él, también lo obedezco. Y entonces vemos cómo pasamos de un vivir el evangelio por compromiso
a un vivir el Evangelio por decisión propia, por admiración propia, porque conocemos a Dios. Creo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reflexionar si vemos el Evangelio como una lista de reglas que seguir o más bien como una manera de vivir. Y una manera de vivir no solo porque, bueno, es un estilo de vida que algunos tienen, sino más bien como es la manera en la que yo quiero vivir, porque conozco a quien vive así y me gustaría no solo vivir como Él, sino también llegar a ser como Él. Para terminar, tenemos una lección que me inspira mucho a crecer. Venimos de un tema que justamente estamos hablando de ser inspirados a llegar a ser. Creo que esta última escritura de la lección de hoy, del video de hoy, tiene que ver con mucho de esa inspiración que podemos tener para crecer y llegar a ser mejores. En un tiempo futuro, sabemos que las cosas van a ser muy bellas, ¿no? Cuando el Señor venga, el milenio, hay cosas que se ven hacia el futuro venir que son muy, muy hermosas. Y una de ellas tiene que ver con esta profecía en 2 de Nefi 30, donde dice: no dañará ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Ahora, cuando nosotros leemos esto, y es esta parte donde leemos que el león y el cordero se acostarán y que todo va a ser básicamente este paraíso, este Edén, donde nadie se pelea con nadie. Pero me llama mucho la atención la figura que ocupa para ilustrar esa época. Quiero que pongas mucha atención. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Ahora, aquí está definiendo la razón por la que todos van a ser pacíficos, ¿no? O sea, la clave del éxito tiene que ver con el conocimiento de Dios. Pero ¿de qué manera? Y quiero que lo notes mucho, porque Él le está diciendo como las aguas cubren el mar. La tierra estará llena del conocimiento como las aguas cubren el mar. Y ahí yo me pongo a pensar, a ver, espérate, ¿cómo que las aguas cubren el mar? Las aguas son el mar. Sin agua no hay mar. O sea, si se empieza a ir el agua, ese cachito le empezamos a llamar playa, ya no le llamamos mar porque ya no hay agua ahí. El mar no existe sin el agua y sin el agua no hay mar. Son una sola cosa, es que es como uno define al otro. ¿Tiene sentido? No puedo decir como, bueno, quito el agua y ahí sigue el mar, como dice la escritura, ¿no? Como las aguas cubren el mar y es como, bueno, quitamos las aguas y ahí se queda el mar. No, las aguas y el mar van juntos. ¿Tiene sentido? Y me hizo pensar mucho esto, porque si las aguas son el mar, si la misma idea de que las aguas llenan el mar, si esta misma idea, este primero elemento, agua, define este segundo, mar, me pone a pensar en que puedo hacer esa misma figura con lo que está diciendo aquí el Señor sobre la tierra y el conocimiento. Esa época va a ser definida, así como el mar es definido por el agua y sin el agua no existe, esa época va a ser definida, distinguida y notoria por el conocimiento de Dios. Serán sinónimos. Esa época y el conocimiento de Dios. No podrá existir esa época sin el conocimiento de Dios, y esa época será 100% la abundancia plena del conocimiento de Dios. Así como el mar no puede existir sin el agua, esa época no existe sin un conocimiento superabundante de Dios. Ahora, lo podemos aplicar a nosotros mismos. Porque si bien es cierto que, tal vez esta época no llega, nosotros podemos decir, bueno, pero podemos prepararnos para ella, ¿no? Y decir, ¿de qué manera podría yo llenarme del conocimiento de Dios? Que es la pregunta tal vez más evidente que está aquí. Pero, con esta analogía del agua y el mar, preguntarnos si hay manera de que yo empiece a definirme a mí mismo por el conocimiento de Dios. Es como esta vez que el Elder Christofferson, no es cierto, el Elder Anderson me parece es el que preguntaba, ¿la gente que me conoce diría que soy cristiano por el hecho de que me conozcan? ¿Mi vida refleja mi fe en Cristo? Podríamos cambiar la pregunta. ¿Mi vida refleja el conocimiento de Dios que abunda en mí? Y así como las aguas son el mar, tal vez empezar a pensar que nosotros mismos podríamos definirnos toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro carácter por el conocimiento que tengamos de Dios.
Pero déjame llevarte un pasito más adelante a algo que me gusta pensar o imaginar, porque así como el agua y el mar son la misma cosa, imagínate que llegas a un punto, o que lográramos llegar a un punto, tú y yo, en el que, así como el agua es sinónimo del mar y sin mar no hay agua y sin agua no hay mar y no tiene sentido que digamos que son cosas diferentes, imagínate el punto en el que tú y el conocimiento de Dios sean eso. Una misma cosa, un sinónimo para las personas. Imagínate eso que digamos, bueno, es que Braulio es sinónimo de conocimiento de Dios. Y bueno, lo ponemos en tu nombre, como sea que te llames. María es conocimiento de Dios. O sea, es la misma cosa. Roberto es conocimiento abundante de Dios. Qué increíble sería llenarnos tanto del conocimiento de Dios que llegara a un punto en que, sabes, una persona te viera y diría, bueno, es que tú y el conocimiento de Dios son la misma cosa. Eres el conocimiento de Dios. Creo que así como las aguas y el mar son una misma cosa, esa época en la que el conocimiento de Dios definirá y simplemente será lo más significativo que tendremos, será evidente, no existirá esa época sin el conocimiento de Dios. Me encanta pensar que nosotros podemos prepararnos para esa época haciendo justo eso, llegando a traer ese conocimiento de Dios hacia nosotros de una manera tan abundante que llegue el punto en el que la gente diga es que Marisela y conocimiento de Dios para mí son la misma cosa. Ernesto y conocimiento de las cosas de Dios para mí son una misma cosa. Me encantaría ver que toda la tierra esté llena del conocimiento de Dios, pero creo que por ahora, en lo que esperamos ese tiempo, cada uno de nosotros podemos convertirnos en un sinónimo del conocimiento de Dios. Y que algún día, digamos, así como el agua y el mar los podemos separar, pues ni a Julieta ni al conocimiento de Dios los puedo concebir separados, porque en mi mente ya son una misma cosa.